Cada vez hay más cáncer en todas partes. Aún siguen siendo las enfermedades cardiovasculares las mayores causantes de la muerte, más que los tumores, por el momento. En Chile, por lo menos, el 29% de las muertes son cardiovasculares y un poco por debajo están todos los cánceres juntos. Entre ellos dan cuenta de la mortalidad entre el 50 y el 60% de los chilenos, y esa es una realidad que parece ser transversal a casi todos los países. Esto nos pasa a casi todos, estos son los números. Parece que cuando uno junta enfermedad cardiovascular con tumores, empieza a juntar el problema. Claro, el cáncer de próstata es muy frecuente, ¿no? Pero su mortalidad es más bien baja. Los problemas los tenemos un poco después, con mama, con estómago, con cánceres de la vesícula, que son nuestros mayores conflictos. Parece ser que la incidencia de tumores en el mundo está aumentando y con el envejecimiento de la población se espera que sean cada vez más. Está aumentando la incidencia. Curiosamente, la mortalidad parece ir disminuyendo por cánceres. Estos son estudios que muestran cómo ha evolucionado la mortalidad tanto en los menores de 65 años como en los mayores de 65 años, tanto para los cánceres como con las enfermedades cardiovasculares. Resulta que parece ser que todas van bajando. Estamos siendo eficientes en tratar estas enfermedades, se están muriendo menos. Ahora, ¿qué significa cuando una enfermedad aumenta su incidencia y disminuye su muerte? Y es que se está cronificando. Cada vez más estamos hablando de una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica que va a requerir intervenciones, tratamientos, manejo. Y que vamos a tener que buscar estrategias que nos sirvan para eso, ¿no es cierto? Los oncólogos descubrieron muchos quimioterápicos eficientes para tratar la enfermedad. Como eso eran poco, entonces inventaron más. Y empezaron a funcionar estas cosas. ¿Y qué pasó? Empezó a disminuir la muerte por cáncer, de todos los cánceres. Este es un estudio muy bonito de mujeres, ¿cierto?, en que prácticamente casi todos los cánceres aumentaron su sobrevida en el tiempo. Los pacientes mueren finalmente de cáncer, claro, pero después de etapa 3 o 4, donde tuvimos un espacio de tiempo para tratarlos, donde tuvimos que hacer algo con ellos. ¿Qué pasó cuando vieron en la evolución de estos pacientes tratados con cáncer? Que el riesgo de hacer insuficiencia cardíaca era mayor que de tener un segundo primario. Entonces nos empezamos a dar cuenta que parece que estas drogas quimioterápicas le hacían mal al corazón. Y claro, prácticamente pueden afectar cualquier parte del corazón. Pueden producirnos arritmias, trastornos endocárdicos, dañar las válvulas, pero fundamentalmente van a producir disfunción ventricular, van a afectar el miocardio y van a afectar la contracción. Hay algunos conocidos bastante frecuentes, ¿no es cierto? Antraciclina, muy frecuentemente usado, ciclofosfamida y trastuzumab. Entonces, los modernos tratamientos eficientes y buenos han provocado estos problemas. Este es un paciente de 21 años que fue tratado por un teratoma. ¿Y qué es lo que encontramos después en la ecografía? Coágulos y trombos en la tricúspide y en todo el lado derecho del corazón. Este es un paciente fumador que hizo un accidente cerebrovascular y cuando lo fuimos a ver, ¿no es cierto?, había sido tratado, tenía esta masa tremenda en el corazón. Cuando el cirujano lo abrió tenía un melanoma. Una cosa muy curiosa de ver. Y este es un paciente de 16 años que tenía clásicamente un linfoma, entonces le dimos tratamiento y después del tratamiento se le hizo una resonancia magnética y que encontramos que estaban calcificadas todas las arterias coronarias. Entonces es evidente que hay una toxicidad producida. Este es otro caso. Un paciente que tenía una leucemia mieloide, le dieron su terapia, ese era su electrocardiograma basal, y cuando le hicimos los controles después de la quimioterapia bien tolerada, el QT se había ido a tal nivel de prolongación que tuvo que ser suspendido el tratamiento para que no hiciera una torsión de punta. Esta es una paciente que tenía ese ecocardiograma cuando partió por su cáncer de mama, con un strain perfecto, y este es el que tenía después del tratamiento, con una dilatación ventricular, una falla de funcionamiento y se habían deteriorado todos sus parámetros. Hice lo posible porque esto se moviera y venía con movimiento. Por lo tanto, el término de cardiotoxicidad es algo que se puede aplicar a cualquier efecto adverso que la quimioterapia provoque en el corazón y que pueden ser muchas.
Pero fundamentalmente los vamos a ver en aquello que tiene que ver con la disfunción ventricular, ¿no es cierto?, la insuficiencia cardíaca. En el desamparo de qué vamos a hacer con esto, se reúnen unos paneles de expertos, ¿no es cierto?, empiezan a analizar este tema para dar algunas directrices que nos sirvan. Y a partir de ahí hemos tenido algunas guías de cómo vamos a un poco evaluar estos enfermos. Se acuña el término de daño cardíaco o toxicidad cardíaca por quimioterapia para definirla, para darle números, para darle algún valor sobre el cual nosotros podamos tomar decisiones. Se diseñan sistemas para detectar precozmente su aparición. Parece ser que la fracción de eyección es lo suficientemente tardía para que no podamos hacer mucho a esas alturas. Y también definir si hay estrategias terapéuticas que puedan intervenir con este proceso. Entonces, se acuña ese término de disfunción cardíaca relacionada a la terapia con el cáncer. Y después de muchas discusiones, en que todavía no está zanjado, para fines de estos términos se acordó que la fracción de eyección se iba a estimar como normal en 53%. Los mecanismos de daño que producen los quimioterápicos son de dos tipos. Básicamente el tipo 1 lo dan las antraciclinas, que se pensaba que era dosis dependiente, algo que no está muy claro hoy. Conducen a la muerte celular y por lo tanto se consideran irreversibles. Y llegar tardíamente a la toxicidad con antraciclina es llegar atrasado, porque realmente el enfermo puede morir de insuficiencia cardíaca. Trastuzumab, en cambio, está consignado como un daño de tipo 2 que puede ser reversible, lo cual también está en revisión. No olvidemos que los pacientes con cánceres a veces tienen además radioterapia, y si el paciente es irradiado sobre el tórax, se va a constituir en una asociación compleja, esto de radiación sobre el tórax más quimioterapia sobre el tórax. Por lo tanto, se decidió definir que la toxicidad cardíaca iba a ser cuando bajaba la fracción de eyección más de 10% y además cruzaba el umbral de fracción de eyección de 53% que se había propuesto. Un paciente que baja su fracción de eyección por debajo de 53 tiene una toxicidad cardíaca. Pero, ¿cómo la vamos a medir, no es cierto, esta fracción de eyección? Tenemos diferentes métodos para medir la fracción de eyección y probablemente la resonancia magnética deba ser el más exacto y el más preciso. Pero por supuesto que tiene otros inconvenientes, no se va a convertir en el arma habitual para medir este asunto, ¿no es cierto? Parece ser que el ecocardiograma 3D, correctamente hecho por gente entrenada con equipos buenos, debería ser el mejor método. Pero también estamos un poco lejos de esa circunstancia. Y por lo tanto, lo que se está usando hoy es en todas partes, ¿no es cierto?, el ecocardiograma bidimensional usando las planimetrías volumétricas en 4 y 2 cámaras, midiendo parámetros de función diastólica y haciendo mediciones de deformación, o sea, de strain. Entonces, se le da al paciente su dosis de quimioterapia, su primer ciclo, ¿no es cierto?, y se le hace un ecocardiograma y se le compara con el basal. Y eso nos va a decir un poco cómo se está moviendo este asunto, ¿cierto? Si el paciente hizo una quimioterapia, hizo una toxicidad, entonces tenemos que suspender los fármacos y repetir el eco a las 3 semanas para clasificarlo si está reversible, parcialmente reversible o no. Porque de eso va a depender si vamos a reiniciar su tratamiento quimioterápico. Recordemos que el paciente puede morir de cáncer. Esto es una cosa parecida al paciente trasplantado, ¿no es cierto? No le podemos quitar los inmunosupresores, pero se nos puede infectar. Entonces, estamos tratando de hacer un arreglo aquí. Entonces, la fracción de eyección, después de finalizar la quimioterapia, es un potente predictor de mala evolución. El problema es que parece ser un poco tardío. Después de la fracción de eyección, ¿qué vamos a usar? Podemos usar biomarcadores. Se estudiaron varios, ProBNP, etc. Troponina I ultrasensible parece ser un predictor. Si es que se eleva mucho después de la primera quimioterapia o si se mantiene elevada en el tiempo, es probablemente un indicador. Ahora, tampoco es de amplia disponibilidad y como para que lo usemos rutinariamente, ¿no es cierto? Y llegamos al strain. El strain es un constructo ecográfico de deformidad que es un parámetro de función sistólica, mide un acortamiento global y se cataloga habitualmente en cifras negativas, se hace midiendo todas las paredes y el strain global anda alrededor de menos 20, menos 21 en la escala, mientras más se acerca a cero, menos 15, menos 14, peor está la situación de contracción sistólica.
Entonces, pensando en que esto probablemente nos iba a servir, se incluyeron mediciones de strain longitudinal en los pacientes con quimioterapia. Entonces, ¿qué se vio? Que efectivamente la caída del strain ocurre antes de la fracción de eyección. Efectivamente. Y es un marcador. Entonces hubo que diseñar un grupo nuevo. El paciente al que le cayó la fracción, pero el paciente al que no le cayó la fracción de eyección, pero se le echó a perder el strain. Entonces, ¿y cuánto? Entonces ahí empezamos a acercarnos a otro tema, ¿no es cierto? ¿Cuánto cae la fracción de eyección? El strain inicial en este paciente tenía una fracción de eyección de 65 y un strain sistólico de menos 22. Se representa así habitualmente, que todas las zonas del corazón en este ojo de buey están normales. Pos el tercer ciclo, la fracción de eyección estaba en 58. Si ustedes se fijan, había caído, pero no había cruzado el umbral de 53 para decir que tiene una toxicidad. Y el strain sistólico había bajado a menos 17, había bajado 24%. Resultó que esto fue un excelente pronosticador de mala evolución y de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? De que el paciente le hacemos un ecocardiograma y si tiene una fracción de eyección por debajo de 53, declárelo tóxico y quítele los quimioterápicos. Si no ha llegado hasta ahí, mídale el strain longitudinal. Si es que cayó menos del 8% con respecto al valor basal, siga adelante, eso no significa mucho. Pero si cayó más del 15% este strain sistólico, aunque la fracción de eyección se mantenga, es un paciente que está haciendo una toxicidad por el quimioterápico. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a suspender la droga? No, le vamos a continuar la droga y lo vamos a observar a las 3 semanas. Y si se sigue deteriorando, se la suspenderemos. Entonces alguien dijo, hey, pero si esto va para allá, esto se va a echar a perder, ¿no es cierto? Y ahí aparece el verdadero concepto. ¿Tenemos algunos fármacos que meter en esta etapa que pueda proteger a ese corazón? Entonces, ahí están definidos los conceptos, ¿no es cierto? Daños subclínicos, caídas de más del 15%, en fin, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Se le hace un examen físico, una historia. El paciente que ya es cardiópata, que ya tiene insuficiencia cardíaca, que ya tiene un infarto, que tiene todos los factores de riesgo, va a ser más fácilmente toxicidad por quimioterapia. Eso hay que saberlo. Le hacemos strain longitudinal, mejor no usemos estas cosas, las drogas cardiotóxicas en el que ya tiene el corazón malo, en fin. Y nos ponemos de acuerdo en esto. ¿Y qué pasó? Les dimos estatinas y les dimos carvedilol a estos enfermos. ¿Y qué pasó? Mejoraron el strain, detuvieron el deterioro de la función ventricular y permitió terminar el ciclo de quimioterapia. Este es un estudio que fue presentado en el último Congreso de Cardiología en Europa. Fue presentado como trabajo libre, de ahí lo rescaté. Y siguieron 78 mujeres con cáncer mamario que los trataron primero con antraciclinas y después le dieron la terapia coadyuvante con trastuzumab. Le hicieron los ecos periódicamente durante el seguimiento y encontraron que definieron el daño subclínico, como les conté, como un 10% de la caída del strain longitudinal, la cardiotoxicidad, etc. ¿Y qué vieron? 18% de todas las mujeres tratadas presentaron alteraciones de la función cardíaca con la terapia. Y 18% es harto. Bueno, la instauración, el strain bajó de 21 a menos 16, era evidente que algo les estaba pasando a esos corazones. Bueno, se les dio enalapril, se les dio carvedilol y se los siguió en el tiempo. ¿Y qué pasó? Recuperaron el strain a menos 18, permitiendo recibir trastuzumab. El 97% de estas personas completó el ciclo completo de quimioterapia. Por lo tanto, la toxicidad por terapia oncológica es un proceso continuo, pero su detección precoz puede significar reversibilidad. Aunque la afectación cardiovascular del corazón son múltiples, lo que más importa es el miocardio, insuficiencia cardíaca. Tenemos que tener un buen sistema de cuantificación de la fracción de eyección y tenemos que incluir el strain longitudinal como un sistema habitual de medición de estos enfermos. La reducción de la fracción de eyección es muy tardía como para que sea una guía. El objetivo de la detección precoz es instituir terapias que puedan ser cardioprotectivas.
recordar que en este tema el cardiólogo tiene que ayudar, porque en realidad son terapias que salvan a la gente de la muerte, ¿no? Estos son paisajes de los lagos de mi país, al cual, por supuesto, todos pueden ir cuando quieran, ¿no? Muchas gracias. Y empezaron a funcionar estas cosas, po. ¿Y qué pasó? Empezó a disminuir la muerte por cáncer, de todos los cánceres. ¿Ah? Este es un estudio muy bonito de mujeres, ¿cierto?, en que prácticamente casi todos los cánceres aumentaron su sobrevida en el tiempo. Los pacientes mueren finalmente de cáncer, claro, pero después de etapa 3 o 4, donde tuvimos un espacio de tiempo para tratarlos, donde tuvimos que hacer algo con ellos. Cada vez hay más cáncer en todas partes. Aún siguen siendo las enfermedades cardiovasculares las mayores causantes de la muerte, más que los tumores, por el momento. En Chile, por lo menos, el 29% de las muertes son cardiovasculares y un poco por debajo están todos los cánceres juntos. Entre ellos dan cuenta de la mortalidad entre el 50 y el 60% de los chilenos, y esa es una realidad que parece ser transversal a casi todos los países. Esto nos pasa a casi todos, estos son los números. Parece que cuando uno junta enfermedad cardiovascular con tumores, empieza a juntar el problema. Claro, el cáncer de próstata es muy frecuente, ¿no? Pero su mortalidad es más bien baja. Los problemas los tenemos un poco después, con mama, con estómago, con cánceres de la vesícula, que son nuestros mayores conflictos, enfermedades cardiovasculares. Resulta que parece ser que todas van bajando. Estamos siendo eficientes en tratar estas enfermedades, se están muriendo menos. Ahora, ¿qué significa cuando una enfermedad aumenta su incidencia y disminuye su muerte? Y es que se está cronificando. Cada vez más estamos hablando de una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica que va a requerir intervenciones, tratamientos, manejo. Y que vamos a tener que buscar estrategias que nos sirvan para eso, ¿no es cierto? Los oncólogos descubrieron muchos quimioterápicos eficientes para tratar la enfermedad. Como eso eran poco, entonces inventaron esto. Parece ser que la incidencia de tumores en el mundo está aumentando y con el envejecimiento de la población se espera que sean cada vez más. Está aumentando la incidencia. Curiosamente, la mortalidad parece ir disminuyendo por cánceres. ¿Ah? Estos son estudios que muestran cómo ha evolucionado la mortalidad tanto en los menores de 65 años como en los mayores de 65 años, tanto para los cánceres como las enfermedades.